Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo un nuevo ejercicio sobre bucles. Pues bien, en este caso vamos a aprender a restar de 1000 en 1000, ¿vale? En este caso vamos a introducir una cifra que realmente yo voy a poner una, pero ustedes podéis poner la que queráis. Y simplemente pues vamos a practicarlo con el bucle do while, ¿vale? Bastante sencillo. Y bueno, en este caso el bucle do while va a ser lo mismo que en este caso el bucle for o el bucle while, pero simplemente pues para ir adaptándonos a cualquier tipo de bucle vamos a realizar ejercicios con diversos bucles. Pues bien, en este caso ya tendríamos nuestro paquete probar y dentro de nuestro paquete pues tenemos una clase pública con el nombre restar de 1000 en 1000. En este caso pues este sería el nombre de nuestro ejercicio y ahora simplemente pues ponemos un método main. Vamos a darle a intro un poco de veces para que quede más vistoso. Y simplemente, ¿vale? Vamos a coger y vamos a decir int i va a ser igual a... Vamos a poner, por ejemplo, 5000. ¿Vale? Para que vaya restando de 1000 en 1000, pues vamos a suponer que sea 5000. Bueno, en este caso no vamos a poner la i, vamos a ponerle el número mejor, para que quede más claro, ya lo entenderéis después. Y ahora simplemente pues tenemos que poner nuestro do, abrimos llave y ponemos aquí nuestro while. En este caso vamos a poner que en este caso pues número sea menor de, sea mayor, bueno, menor, no, perdón, me estoy haciendo un lío. Mientras que número sea en este caso mayor a 0. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en este caso pues todas las instrucciones que nosotros le indiquemos en nuestro bucle do while, ¿vale? Se van a repetir mientras que el número, ¿vale? Que este número sea mayor a 0, ¿vale? Bastante sencillo. Y ahora dentro pues simplemente vamos a poner nuestras condiciones y en este caso vamos a poner por ejemplo un shout y ojo a esto, vamos a quitarle el line, ¿vale? Para que en vez de que dé un salto de línea lo haga simplemente en una sola línea. Y vamos a colocar por ejemplo aquí nuestra variable que va a ser número y vamos a concatenarla y simplemente vamos a poner un guión, ¿vale? Para que quede más vistoso. Ahora nuevamente aquí estaría la clave del ejercicio, que simplemente pondríamos nuestro número. Tengo ahí puesto la i, le he puesto la i y estoy ahí cada 2x3 rectificando, pero bueno. En este caso ponemos número es menor o igual a 1000, ¿vale? Para que nos vaya restando, ¿vale? Y este sería la clave de nuestro ejercicio. Vamos a comentarlo. Restamos nuestra variable de 1000 en 1000. Perdón, ahí falta un 0. Aquí ponemos simplemente, colocamos nuestra condición. Aquí simplemente imprimimos y borramos el salto de línea. Voy a poner para que la gente lo tenga claro el ln de nuestro system.out.println, ¿vale? Voy a colocarlo así para aquellos que no se lo han enterado muy bien. Aquí simplemente inicializamos el bucle y aquí únicamente pues creamos una variable. En este caso pues bueno, la gracia obviamente es que el número que nosotros creamos pues obviamente sea mayor que 1000, ¿no? Obviamente, porque si desde primera hora pues colocamos un número que sea menor de 1000, pues obviamente no va a poder restar y obviamente no tendría ningún tipo de lógica el ejercicio. Así que bien, simplemente el ejercicio sería esto, ¿vale? Como siempre digo, los códigos de nuestro ejercicio en este caso los subo todos a Mega, ¿vale? Para que los podáis descargar de forma gratuita y podáis tenerlo en vuestro NetBeans, ¿vale? Eso recordarlo y muy importante. Así que bueno, simplemente pues ya habríamos guardado con control S, le damos clic derecho y le damos a Run File y nos va a decir 5000, 4000, 3000, 2000 y 1000. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué lo hace de forma continua? Pues lo que he explicado aquí, ¿vale? Anteriormente. Al quitarle el line lo que va a hacer es que no nos va a hacer un salto de línea y va a seguir nuestra única línea hasta que se acabe el código en este caso, ¿no? Y bueno, pues simplemente inicializamos aquí con nuestra variable, que en este caso es 5000. Y como hemos dicho, pues va a hacer esto, ¿vale? Pero importante esta línea, la línea 15, que es la que nos va a ir decrementando de 1000 en 1000. Por eso, como veis, pues nos va decrementando hasta llegar a 0, que en este caso aquí iría al 0. Pero bueno, ya simplemente como veis, pues este sería el código. Y bueno, como siempre digo, si os ha gustado el vídeo, dar like. Y si queréis más vídeos y más ejercicios como este, no olvidéis suscribiros. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.